to turn to your Bibles, go to John chapter 8, and we'll start our study this morning. Dice el pastor, si usted tiene su Biblia, por favor vaya a Juan capítulo 8, porque ahí es donde vendrá el estudio de esta mañana. Oh, you guys look ready. Ya están listos, ¿verdad? Dice, ya veo que tienen su Biblia. It's a new year. Es un nuevo año Things are going to happen. y las cosas van a pasar, hermanos, van a suceder cosas buenas. We got our men's study, we got our women's study coming, we got our youth Tenemos group. el grupo de hermanas, de mujeres, de hombres, de los varones, los jóvenes, todos estos ministerios que se están activando en este nuevo año. And one of the things we can always be faithful in is that the Lord is always with us. Always know that, church. Una de las cosas, dice el pastor, que quiere recordarnos a todos nosotros, pero que no se les olvide, hermanitos, es que Dios, no importa por lo que usted esté pasando, Dios está siempre con usted. Créalo, confíe en esa promesa. Dios, no, usted no está solo o sola. Now, John, in the book of John, Ahora en el libro de Juan, we saw that Jesus has been trying to reveal to the world, reveal to the religious leaders of his time, that he is the Son of God. vemos aquí en el libro de Juan de que Jesús estaba, ¿verdad?, haciéndole ver al mundo religioso, al mundo de aquella época, que Él era el Hijo de Dios, That he was the Messiah, that he is the Messiah. que Él era el Mesías, que Él es el Mesías, Jesús. Some of those believed it, but the religious leaders didn't see him as the Messiah. They saw him as a deceiver. Algunos de ellos, ¿verdad?, sí podían ver que Él era el Mesías, Jesús, pero otros, especialmente los líderes religiosos de aquella época, ellos creían que era nada más una persona que se hacía pasar por el Hijo de Dios. And the Pharisees went after him, the religious leaders. Y los fariseos, que eran los líderes religiosos de aquel entonces de los judíos, ellos lo empezaron a atacar duramente. Discredit his who he was. Y empezaron con todo a descreditar a Jesús de quién era Él. He's a liar, Y decían, Él es un mentiroso and he needs to be put down. y necesitamos acabar con Él. And they threatened his popularity because Jesus talking to the people, they would just listen and want to follow him. Y empezaban a atacarlo como podían, porque ellos veían que Jesús le hablaba a la gente, ¿verdad? A la gente común y corriente, a la gente como nosotros, y ellos no les gustaba eso y por eso lo querían descreditar. And the Pharisees were making sure that they were going to spread lies, they were going to spread gossip, they were going to spread disunity of the people so that there would be a division between them and that they could get rid of Jesus with no problem. Los fariseos entonces empezaron a decir mentiras de Jesús, empezaron a levantar falsos de Él, empezaron a contender, ¿verdad?, de que unos contra los otros para que pudiera Jesús ser descreditado y no creyeran que Él era quien Él es, el Hijo de Dios. The Pharisees were in charge of this mission. Y los fariseos tenían imagínense, hermanos, esta misión horrible, ¿verdad?, terrible, que ellos querían llevar a cabo y estaban llevando a cabo para atacar a Jesús, Except one. excepto una. You remember Nicodemus? ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, de Nicodemo? John chapter 3, En Nicodemo, en Juan capítulo 3. that he went to Jesus secretly. You ¿Se remember acuerdan that? cómo fue Nicodemo? Que fue secretamente, ¿verdad? Fue a hablar con Jesús. Nicodemus, I think, got saved at that little meeting. Yo pienso, dice el pastor, que Nicodemos fue salvo ahí en ese junta que tuvo con Jesús allá escondiditas, donde le hizo todas esas preguntas. But he was a Pharisee. Pero él Nicodemos era un He fariseo. was one of the people that wanted Jesus gone. Era uno de los personas también, porque él era fariseo, que quería que Jesús pues se desapareciera, que lo sacaran de ahí. Now, he didn't himself, Y él mismo, but he was part of the Pharisees. él mismo no hacía eso, pero sin embargo era parte de ese grupo religioso que se llamaban los fariseos. So when they were plotting to kill him,
Cuando estaban ya haciendo un complot para matar a Jesús. Notice Nicodemus. Ponga atención a lo que Nicodemos hizo. Notice what it says. Fíjese lo que This dice is aquí. beautiful. It says Nicodemus, who had gone to him before, Le dijo Nicodemo, el que había de noche ya había ido con Jesús, and listen to this, It's- who was one of them, who was one of the Pharisees. el cual era uno de ellos, uno de los fariseos mismos, Nicodemo. He said to them, Él le dijo, Nicodemos, a ellos: does our law judge a man without giving him a hearing and learning what he does? Les dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Él estaba ahí diciendo. He was trying to defend Jesus, but not going against his people, his Pharisees, the Él, Pharisees. si pone atención a la escritura, hermanos, él estaba defendiendo, ¿verdad?, a Jesús, pero al mismo tiempo no quería estar en contra de ellos para que supieran, pero él lo estaba defendiendo. He was one of them. Y él era uno de ellos, Nicodemo era un fariseo. But listen to this, Pero church. escuche esto, lo que les voy a decir. That when anybody from the outside attacks you, Quiero que escuchen esto, iglesia. Cuando el enemigo de afuera, cualquier enemigo lo esté atacando a usted, hermano, God always has somebody on the inside Dios siempre tiene a alguien adentro, that will speak for you. en el interior, que lo va a defender a usted. Amen? ¿Me entienden? Cuando el enemigo de afuera te esté atacando, recuerde, hermanos, Dios siempre tiene a alguien en el interior que está de su lado. He's always on your side. Siempre Él va a tener a alguien a su lado. Oh, church, it's getting started now. Oh, we're going to get Pentecostal today. Nos vamos a poner un poquito pentecostés el día de hoy, dice el pastor. Vamos Oh, a empezar in this beautiful Baptist church. en esta iglesia preciosa bautista, vamos a ponernos pentecosteses con estas cosas tan hermosas que nos dice su palabra. So notice in verse 53 to verse 2 of chapter 8. Sí, dice acá el pastor quiere que leamos Juan 7, 53 y 8, 1 y 2. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. So after the Pharisees were coming after Jesus and he was with the people, they split. Jesus went to his own house in the Mount of Olives, and the Pharisees went their way, right? Y después de que Jesús, ¿verdad?, les enseñaba y trataba de hablar con la gente, los fariseos estaban muy molestos, pero ellos se fueron a su lugar y Jesús se fue al monte de los olivos, dice la palabra de Dios, y por la mañana volvió al templo y todos le escuchaban. I love Jesus. I love Jesus. Yo amo a Jesús Because what he does, he says, you know what, Pharisees, porque él lo que hizo, fíjense nada más, hermanos, qué inteligente, ¿verdad? Dijo, fariseos, I'll deal with you later. yo trataré con ustedes después, I'm going to sleep. porque ahorita yo me voy a acostar. I'm going to get a good night's sleep. Voy a tener un buen descanso, voy a dormir tranquilo, Because I'm going to get up in the morning porque me voy a levantar en la mañana and I'm going to have me an old-fashioned Bible study. y voy a tener un estudio bíblico de esos que los que ya estamos acostumbrados. Notice early in the morning. Si usted pone atención, dice muy temprano por la mañana, He went to the temple y él fue al templo. and all the people followed him. Y todo el pueblo, dice la palabra de Dios, todo, imagínenselo, hermano, vino a él. And Jesus sits down Y Jesús, ¿qué hizo, hermano? Se sentó él ahí muy tranquilo, and ¿verdad? begins to teach. Y les empezó a enseñar la palabra de Dios. Oh, everybody was excited. Y todo mundo estaba ahí muy contento, ¿verdad? Early in the morning, it was cold like it was this morning. Era temprano en la mañana, dice el pastor, era frío así como estaba
estaba esta mañana aquí afuera They had their little y cafecitos tenían ahí antes de entrar al templo allá afuera with su the panecitos over here. con su panecito afuera, and they ¿verdad, all hermano sat Gámez? down by the fire like we had. Y así dice el pastor, como una fogata que tenemos aquí afuera, se sentaron ellos alrededor de la fogata. Piensa And el they were pastor. excited, Y estaban sumamente ready to hear. They had their pen in their hand. sumamente contentos y motivados a escuchar la palabra de Dios. Y miren de quién, del mismo Dios. They had their cell phone. Well, they didn't have their cell phone, but Tenían su But they were teléfono ready, celular, right? pero no existían los celulares en aquel entonces. so it was going to be a grand old time Entonces iba a ser un tiempo grandioso que iban a tener. just listening to Jesus, right? Nada más escuchando a nuestro Salvador, a Jesucristo. Could you imagine Usted se puede imaginar, Jesus, usted se puede imaginar who Jesús, is the Word of God? quien es Él mismo, Dios mismo, la palabra misma de Dios. Could you imagine the words coming from His lips? Usted se puede imaginar las palabras saliendo, hermanos, de los labios de nuestro Señor y Salvador. What it would do to you. Lo que esas palabras harían a usted, Josefinita. So, Amén. so He begins to teach. Así es que Él empezó a enseñarles. But remember the Pharisees? Pero ¿se acuerdan ustedes que les dije de los fariseos? How rude and unchristian they are. ¿Se acuerdan de los fariseos que tan rudos y groseros y para nada aceptaban a Cristo? Now they knew the Bible, Ellos sí se sabían las escrituras, ¿verdad? but they were far from being like Jesus. Pero él- Far from Christianity. Se sabían las escrituras, pero dice el pastor, no eran para nada como Jesús. Look how rude they were. Nada más pongan atención qué tan terribles estos hombres eran. Verse 3 and 4. Versículo 3 y 4. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. What a disruption. ¿Qué distracción fue esto? It's like if someone came in here Es como si ahorita alguien entrara aquí and started telling people about your sin. y empezaran a decirle a la gente aquí acerca del pecado que usted tiene. When God, Jesus, was teaching who He was and the grace that He is. Cuando and Jesús has. estaba ahí enseñándole al pueblo quién era Dios y de qué se trataba la palabra de Dios. And they go to Jesus and they say, oh, we have a woman here interrupting His Bible study. Entonces los escribas y los fariseos, interrumpiendo el estudio bíblico tan hermoso que le estaba dando Jesús al pueblo, ellos entraron y interrumpieron y le dijeron: tenemos aquí, mira, una mujer. Could you imagine those Adúltera. could you imagine those with their cafecitos? ¿Se imaginan ustedes todos aquellos, dice el pastor, que estaban ahí ya en el estudio bíblico con su cafecito? Who is this guy? Y decían: ¿y entonces quién es I este? thought they were the theologians. Y yo pensaba que ellos eran los teólogos, los conocedores de la palabra de Dios. I thought they were men of God. Yo pensaba que ellos eran los hombres que conocían la palabra de Dios, por lo tanto se consideraban hombres de Dios. Oh, some rude people, isn't it? Pero sin embargo eran unos hombres muy rudos, muy groseros, que no les interesaba nada. Good thing La cosa buena, we don't have Christians like that today. la cosa buena es que no tenemos cristianos así el día de hoy, ¿verdad, hermanos? Right? ¿Verdad? Not at Templo. Por lo menos no en el Templo Bautista Monte Calvario, hermanos. Oh, we shouldn't have it. No deberíamos de tener Those gente who think they know the word así. Aquellos que piensan que se saben la palabra de Dios tan bien and they're going to teach y que van a enseñar and give us wisdom y darnos a todos nosotros sabiduría, conocimiento, as they badmouth mientras están hablando mal del otro and they're rude y son groseros and put down others. y hablan de otros como nada.
Good thing we don't have those here. Buena cosa es que aquí en nuestra iglesia no tenemos nada de eso. We don't have Pharisees. No tenemos fariseos, We wouldn't do something like porque this. ninguno de nosotros haríamos tal cosa. Then they take it a step further. Y luego va a un punto mayor en As- esta conversación que tuvieron. As Jesus is teaching grace and love and kindness and Bien. compassion, Mientras Jesús estaba hablándole al pueblo de lo que es el amor, la gracia de Dios, que es lo que es sentir y tener compasión uno por el otro, they start talking about executing somebody. ellos empezaron a hablar, estos hombres, acerca de cómo ejecutar a alguien In the middle of a Bible study. en medio de un estudio bíblico. And they use the law of God, Y usaron la ley, los mandamientos de la ley de Dios. and I could imagine they point to the woman and say, the law of Moses commands us to stone such a woman. Y dice el pastor, yo me imagino ahí que ellos apuntando a la mujer que trajeron, ¿verdad?, para que fuera condenada, y les dijeron, y en la ley nos mandó Moisés a prender a tales mujeres. As if the woman was committing adultery by herself. Como si la mujer estaba cometiendo este adulterio nada más ella sola. No, this was a deliberate Sí. interruption of the Son of God speaking the word of God for their own deceiving purpose. Sino que era en beneficio de ellos, de estos fariseos y escribas, que interrumpieron al Señor Jesucristo, que estaba enseñando la palabra de Dios, y tenían el propósito de causar esta interrupción para que no se siguiera haciendo eso, y le pusieron esto como a prueba, Because the Pharisees porque los fariseos did not like truth, only their own interpretation of it. no le gustaba oír la verdad a los fariseos. Lo que a ellos les gustaba entonces era su propia interpretación de lo que dizque para ellos era la verdad. Because they rose up in the ranks of the synagogue and became teachers. Porque ellos, ¿verdad?, se pusieron e iban a la sinagoga, se preparaban, estudiaban para ser fariseos, maestros de la ley, maestros del Antiguo Testamento. And you teach, they would tell them in the synagogues. Y les They would decían- tell them in the Sanhedrin Les decían en las sinagogas y los Sanhedrins, that they are to teach the lower people. Sanhedril se dice en español, el Sanhedril y la sinagoga les decía, eso se debe de enseñar así como ellos lo enseñaban, nada más. And what happens to people, they get arrogant in their knowledge of God. Lo que pasa es que cuando la gente se convierte muy arrogante, cuando tiene conocimiento de la palabra de Dios, They think they're superior to others. y ellos se creen que son superior a todos los demás, And they become blind to the truth. y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que se ponen completamente ciegos a la verdad de Dios. Oh, you could say that a person who believes that they are superior Porque incluso dice que la persona que cree, se cree superior. they become blind to their own sins. Completamente una persona que se cree superior a sus propios pecados, se convierten como ciegos a sus propios They pecados. get a sense of entitlement. Porque tienen una mentalidad de arrogancia y también creen que ellos deben de ser tratados así, bien, con dignidad. Believing that their own shortcomings don't matter. Porque ellos tienen una mentalidad de arrogancia y pensando que lo que ellos piensan y hacen, eso es lo que se debe de hacer. And what happens Y lo que sucede when you es start thinking you're all that and you know everything? que cuando nosotros empezamos a pensar, hermanos, así, pensar que, oh, yo lo sé todo, lo conozco todo, You have a lack of empathy towards other people. y cuando usted piensa así,
entonces usted ya no tiene empatía, ya no tiene ese sentir por los demás, ya no tiene ese conocimiento, sino solo piensa que usted está en lo correcto y los demás no. Listen to this. Escuchen Go eso. ahead and read it. Dice así, The mindset. persianas de superioridad. Una mentalidad de arrogancia con malas intenciones es peligrosa. Fuerza la bondad y la piedad, fuerza de nuestros pensamientos y acciones y aumenta el comportamiento destructivo y malvado. And this was those Pharisees in the dark, in secret, condemning others and condemning the Son of God, Jesus. Y eso es lo que eran ellos que condenaban a Dios. Dice acá enseguida la verdadera santidad se basa en una búsqueda humilde, inclusiva, compasiva y real del crecimiento espiritual. You know, so many focus on the adulterous woman. Porque mucha gente se enfoca en la mujer adúltera. Yeah, she deserved it, but God will show mercy. Sí, sí se lo merecía la mujer, ¿verdad? La adúltera, pero Dios es tan misericordioso, dicen algunos. But we don't see that how many Christians are in their superiority think that they are beyond sin. Y en su superioridad ciertas personas, ciertos cristianos, ciertos hombres, ¿verdad? Piensan que en su superioridad no pueden ver la verdad, así como traían a esta mujer enfrente de Jesús, porque se sienten sumamente superior a todos los demás. Because when you judge people Porque cuando usted juzga a otro, for their shortcomings or their sin, cuando usted juzga a otros por lo que usted ve que está haciendo o por el pecado de otros, a person can only do that when they think they don't have any. y una persona puede hacer eso, pasársela juzgando cuando ellos piensan porque yo no tengo ningún pecado. Or their superiority thinks that it doesn't matter that I have any. Porque también en su superioridad piensan yo en eso no hago nada de eso. We need to come back, and the church needs to be what they're supposed to be. Entonces la iglesia, nosotros hermanos necesitamos, dice el pastor, regresar a donde la iglesia debe de estar, donde empezó. To have the true Para- holiness of God in us. Para que tener la verdad que nos enseña la Biblia, la santidad que se nos habla en su palabra, la santidad de Dios que venga y que de verdad la llevemos en nosotros. True holiness is grounded in a humble, inclusive, compassionate, and a real pursuit of spiritual growth and connection with godly principles. La verdadera santidad de la que nos está hablando el pastor, hermanos, de la que nos está invitando a que tengamos, dice así, la verdadera santidad. Esta santidad se basa en una búsqueda humilde, inclusiva, compasiva y real del crecimiento espiritual y la conexión con los principios divinos. Because that's how Jesus was. Porque así es como Jesús era. Jesus never condemns this woman. Porque Jesús nunca condenó a esta mujer. Oh my Lord, we need to be like Jesus, church, because we Neces- are the body of Christ. Necesitamos ser como Jesús, iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Verse 6. Versículo 6 de Juan 8. Now John begins to give some commentary, Ahora aquí Juan nos empieza a dar unos comentarios and he says this. y dice así: This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. So Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Now, one of the good things, and I told you this before about Bible study, Una de las cosas que yo creo que ya se los he comentado antes, dice el pastor, acerca de estudios bíblicos. always have this in mind when you read something, you ask yourself, I wonder why that's there.
quiero yo que, como ya le he dicho a usted antes, que usted cuando esté leyendo algo, que usted se ponga, analice, ¿verdad? Y se pregunte, yo me pregunto, ¿por qué están mencionando esto aquí en esta parte? Now, I understand the commentary that John was testing them, or not John, the Pharisees were testing Jesus. Y yo entiendo el comentario esto de que los fariseos estaban tentándole a Jesús, But then it says that he went down and wrote on the ground. pero luego hace otro comentario aquí. Juan dice que entonces se inclinó hacia el suelo y escribió en la tierra con su dedo. And I always wondered, Y yo siempre me pregunto, what did he write? ¿y qué es lo que él escribió en You la ever tierra? thought that? ¿Usted se ha puesto a pensar eso, hermanos? ¿Qué es lo que él escribió con su dedo? What did he write? ¿Qué es lo que él Someone tell escribió? me. Alguien dígame qué escribió con su dedo en la tierra. Y Jesús, I've been preaching for 30 years. he estado predicando por 30 años I don't know the answer. y no sé yo la respuesta a esto. You go to 17 different commentaries, you get 7 different answers. Y si usted va y estudia diferentes 17, 18 comentaristas, cada uno de ellos le va a dar un comentario, una analogía diferente. So what I did, Entonces lo que yo hice, yo pensó, I said, I'm going to look at the what it says before and after and try to find the context of why he said that. y dije yo, lo que voy a hacer es que voy a leer qué es lo que el apóstol Juan escribió antes y después de ese contexto, para ver qué es lo que nos está queriendo decir el autor de este libro aquí. And I still don't know. Y todavía yo no sé, But pero I have an idea. tengo una idea. Now there's going to be 18 commentaries, so 18 different, right? No, but Jesus writes down on the ground, right? Pero dice aquí, hermanos, ¿verdad? Inclinado hacia el suelo, escribe en tierra con el dedo. All the Pharisees were around him. Y todos los fariseos estaban ahí rodeando a la mujer que trajeron y la pusieron enfrente. They just accused the woman. Y acaban de acusar a esta mujer. Jesus looks at her Y Jesús la vio a ella. and he bends down Y él se agacha, se inclina. and starts writing. Y empieza él, dice la palabra aquí, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Now, the Pharisees, because he's down on the ground, they don't really see. They're kind of behind him, you know, or they don't really know what he's writing. Los fariseos pues no podían ver ahí lo que Jesús estaba escribiendo, dice el pastor, porque ellos estaban así como pues, atrás de él. It's a true picture. No, I'm just kidding. But Dice el pastor, esa es una foto verdadera, pero no es cierto. they ¿no? didn't have cameras back then. No tenían cámaras So en anyway. aquel entonces, But she's down there with him. pero ella está ahí porque la pusieron en el suelo acusándola. She can see what he's writing. Y ella podía ver, ella pudo ver lo que él estaba poniendo en la tierra. I wonder what that did to her. Yo me pregunto a mí mismo, ¿qué es eso lo que él escribió que le hizo a ella, a esta mujer? So in verse 7, Así es que en el versículo 7 de Juan 8, they continued to ask him. y continuaron insistiéndole y preguntándole. So he's writing on the ground. Entonces él está ahí escribiendo en la tierra con el dedo. I think the girl Y sees. yo creo que esta mujer ve lo que estaba escribiendo. And then it says, Y luego dice, and then he stood up and said to them. y luego dice la palabra, se enderezó y les dijo. So if Jesus stands up, Si Jesús entonces se levantó, now what he was writing on the ground is exposed to all of them. ahora lo que él escribió en la tierra, ya cuando se levantó, todos los demás lo pudieron ver lo que estaba Oh, escrito. church. So they see, Y ellos ven, and we'll see later, y vamos a ver más adelante, that the Pharisees from the oldest to the youngest began to drop their stones. que los fariseos desde el más anciano hasta el más joven empezaron a tirar sus rocas. So what I'm thinking, Entonces lo que yo estoy pensando, maybe Jesus is writing their sins, the oldest ones only.
Y tal vez Jesús empezó a escribir sus pecados de estos fariseos, de los ancianos, the major leaders. de los líderes religiosos, de los más prominentes, de los que tenían cargos más altos. Jesus stands up Y Jesús se levanta and they see it. y lo ven ahí, los pecados que escribió. And it says Y dice that they began to drop their rocks, the Que- oldest to the youngest. Dice Right? que todos empezaron a tirar sus rocas desde el más grande hasta el más chiquito. And he stands up and then says, and I'm sure he's looking at the oldest one. Y luego dice la palabra de Dios que se levanta Jesús, ¿verdad? Y se enderezó y les dijo, He says, let them without sin among you throw the first stone. les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Not a single one threw a stone, Ni uno le tiró una roca a esta mujer. but the first ones to drop their stones Pero los primeros en tirar la piedra were the oldest ones. fueron los que tenían títulos religiosos, los mayores. So notice, Si usted pone Verse atención, 7. si usted pone atención aquí en el versículo 7, he says, without sin, throw the first stone. y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. And then look what Jesus does. Y luego fíjese lo que Jesús hace. He once more bends down and starts writing again. Una vez más se inclina Jesús de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en la tierra. What's he doing now? ¿Y ahora qué está escribiendo?, dice el pastor. I started thinking Y yo me puse a pensar. in my commentary 18 En mi comentario número 18, that now maybe que tal vez ahora, as he was writing the sins of the oldest, que mientras que él escribió en tierra los pecados de estos hombres, de los mayores, de los fariseos, stood up, él se levantó. the oldest saw it, Los mayores o ancianos o los de más edad de los fariseos lo vieron, they were in the front row, I'm sure, porque ellos, me imagino, dice el pastor, que eran los que estaban más enfrente. saw their sins. Right? Entonces ellos vieron el pecado, su pecado ahí en lo que escribió. So once he goes down again Y una vez que él se vuelve a agachar, se inclina de nuevo, and he starts writing again, se right? inclina de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra otra vez. Now I'm sure that the younger learners of the older Pharisees Estoy segura que los más jóvenes fariseos que estaban aprendiendo de los fariseos con más madurez, were wondering, yo creo que se preguntaban, oh Jesus. Que- Oh, I don't say they said Jesus, but oh God. pero yo creo que dijeron, oh Dios, He knew their sins, but now what if he's writing again? Maybe he's writing our sins now, the younger ones. y cuando right? vieron los más jóvenes que los adultos se pusieron, ¿verdad? Muy preocupados por los pecados que ya se estaban mostrando, dice el pastor, tal vez los más jóvenes dijeron, ahora ¿qué vendrá? ¿Los There- pecados de nosotros? There was murmuring going on, right? Entonces Talk. ahí estaban ya hablando entre ellos, había mucho que murmurar. Now verse 9. Pero el versículo 9, But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing there. pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Oh, I hope you're taking some notes. Now, he goes back down the second time, right? Ahora la segunda vez, ¿se acuerdan que yo les dije, hermanos, que se inclinó de nuevo? He goes back down the second time, Se inclina de nuevo la segunda vez, and then in verse 9, y luego el versículo 9 nos dice, it says, and when they heard it, I think the murmuring, they went away one by one.
right? Y dice, cuando ellos oyeron, al oír esto, acusados por su conciencia, uno a uno salió de ese lugar. Because they went down, they had their rocks ready, but then Jesus went back down and started writing. Porque ellos estaban listos, tenían su roca para apedrear a esta mujer, pero Jesús siguió escribiendo en la tierra, y ellos uno a uno se levantó y empezó a tirar su piedra y a salir de ahí. So by the time Así es que para el tiempo he rose up again, que Jesús se vuelve a levantar otra vez, nobody was there. ya no había nadie de esos fariseos que They estaban all left. acusando a esta mujer. Todos se habían ido. What happened to the law of Moses? ¿Qué pasó entonces con todo ese alboroto que traían, verdad, de acusar a esta mujer y apedrearla? What happened to their judgment? ¿Qué pasó con ese de juzgar a la mujer, con Oh, they dropped the esa rocks. idea de juzgar a esta mujer? Todos tiraron su roca por un lado y se fueron. All of a sudden there's some grace. De repente ahí hubo gracia, She hermanos, did deserve to be stoned. porque ella merecía ser apedreada, porque así decía la ley de los judíos. But Jesus is there, Pero Jesús estaba ahí, hermanos. showing mercy, Jesús estaba ahí, mostró misericordia. and they just began to drop their rocks. Y ellos simplemente aventaron la piedra con la que la iban a apedrear. That sounds to be like a shout. Eso se oye como que es una oportunidad para empezar a estar gloriosos por esto que acaba de pasar. Because this poor lady, Porque esta pobre mujer, well, you know, she was caught in adultery. bueno, ella sí fue encontrada en el acto de adulterio, dice la Biblia. But there was somebody on her side Pero hubo alguien ahí en su lado, that was on the inside que estaba alguien allí adentro that spoke for her. que luchó por ella. Cuando el enemigo de afuera te está atacando, Dios siempre tiene a alguien en el interior que está de tu lado. Church, Qué cosa tan más Susie, maravillosa. what are we going to do? No se le olvide eso, hermanos, no se nos Always, olvide. God is with you. There's always someone on your side. Porque siempre Dios está con usted, usted no está solo. Sea lo que sea, pase lo que pase, Dios siempre tiene a alguien en el interior que lo va a defender a usted. Oh, that makes Tiene you alguien en el interior que va a estar a favor de usted, así como pasó en esta Oh, it escena. makes you want to just tie your suit up and just. Because I got him on my side. Amén. Porque saben que, hermanos, lo tenemos a Él de nuestro lado, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Amén. And notice what Jesus says. Y fíjese lo que Jesús dijo. She said, or he asked her, woman, where are those who condemn you, right? Y le preguntó, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusaban en el versículo 10? He's asking her that. Y le está preguntando eso. Then verse 11. Y luego en el versículo 11, And she says, ella le dijo, no one, Lord. ninguno, Señor, Ooh. dijo. Oh, you can't imagine. Imagínense nada más que agradecida The estaba. sin just washed away from her. Imagínense qué agradecida estaba esta mujer, ¿verdad? Que su pecado simplemente se había lavado, se había perdonado, hermanos. Qué cosa tan extraordinaria. Because then Jesus says, Porque ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, it's like fresh water. miren lo que le dijo Jesús, hermanos. Neither do I condemn you. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. That's the best word you could ever hear. Eso es la mejor cosa que usted puede oír. Entonces then- ni yo te condeno. He gives her a little exhortation. Y luego le da una exhortación Jesús a esta mujer. And now, Le dice, ahora go and sin no more. vete y no peques más. Le dice. Oh, what a motivation that is. Qué cosa tan más extraordinaria, ¿verdad, hermanos? It's when God shows grace. Lo más extraordinario es cuando Dios Todopoderoso muestra su gracia. Is the best motivation for you to stop your sin. Esa es la motivación más
fuerte y extraordinaria para usted, para que usted deje de pecar. But there's some people in the church Pero hay algunas personas en la iglesia think the best motivation is to judge, piensan que la mejor motivación para ellos es juzgar a los demás. and then they'll be afraid and turn from their Y sin. luego pedirán perdón y los pecados se limpiarán. You know what that does? ¿Saben lo que hace el comportarse así? Because while they're afraid of sinning, of the judgment, Porque mientras tenemos el temor de ser juzgados por Dios Todopoderoso they'll stop. en el día del juicio, y mientras tienen ese temor, paran. But as soon as that fear goes away, Pero tan pronto como ese temor se desaparece, se aleja, all the sins come rolling back. entonces el pecado viene otra vez y se sigue haciendo. That is why Es por ese motivo we preach grace. que nosotros predicamos gracia. Because this woman received mercy Porque- that she didn't deserve. Porque esta mujer recibió la misericordia, la gracia que ella no merecía. And now, Y ahora she's not going to sin because she's not afraid. She's not going to sin because a God who loves her saved her, and she's going to follow him. amén. Y ahora ella va a no pecar más por la misericordia que ella Lord, have recibió mercy. de Dios Todopoderoso. I love it. Me encanta. I love this story. Me gusta tanto esta historia, dice el pastor, qué hermosa. Forget the man in the story because he's going to get his. Dice el pastor, olvídese de Don't los worry about hombres, him. del hombre en esta historia, el hombre que estaba pecando con esta mujer, porque él va a recibir su castigo. But her, Pero ella she's been forgiven. fue perdonada, hermano. She's been changed. Ella recibió la gracia y el perdón de nuestro Señor. And she's going to follow him for Y the ella, rest of his ministry. ella lo iba a seguir, vete y no peques más. Y ella, por la gracia de Dios y el perdón que recibió, iba a Remember- seguir con el Señor. Remember, church, you're saved by grace. Y acuérdese, iglesia, acuérdese que usted es salvo por gracia. Love him. Ámelo, Love him. ámelo a Dios. Honor him. Honrelo a Él. Thank him. Dele gracias, Worship esté him. agradecido, alábele. Learn from him. Alábele, Give him the bendígalo, praise. ámelo, Say glorifíquelo. hallelujah. Dígale aleluya, Say gloria a thank Dios. you, Jesus. Why? Not only because of him, but because God's got somebody on the inside who will always be on your side. Acuérdese, dice el pastor, hermanos, le vamos a glorificar, amar, adorar, porque recuerde también que Dios tiene a alguien en el interior, sea la situación que sea por la que usted esté pasando. What a time to take communion. isn't it? Dios tiene a alguien en el interior que siempre va a estar de su lado. Amén. But wait. Hoy We're almost hoy tenemos comunión. I want to give you some encouragement from the Bible. Dice el pastor, yo quiero darles algún aliento que proviene de la Biblia, Because we get discouraged. porque nosotros también nos discourage, o sea, a veces nos desalentamos, hermano, Because we think that as soon as we do something wrong, God hates us again. porque Or nosotros God's mad at us. Nosotros a veces pensamos, tan pronto como yo peque otra vez, como haga algo malo, Dios, ¿verdad? No nos va a querer ya. But God is always with us. Pero acuérdese que Dios siempre está con nosotros. He will never leave us. Él nunca nos va a dejar. And never forget Nunca se le olvide entonces that when you have enemies against you, que cuando usted tiene enemigos en contra de usted, God has somebody on the inside. Dios tiene a alguien en el interior de esa situación That's on your side. que va a estar de su lado. No está solo. Oh, Qué cosa tan hermosa. Acuérdese de eso, hermano. when the enemy circles you, Cuando el enemigo lo está rodeando y ahí anda que lo quiere acabar, God atacar. has somebody
A Dios tiene a alguien, on the inside alguien allá adentro that's on your side. que está del lado de usted, no está Oh. solo. I don't think you heard me, church. Yo no creo que me escucharon, iglesia, 'Cause dice el you're pastor, you're still sitting down. porque todavía están sentaditos, no me han escuchado. Listen to this. Escuche esto. When the Pharisees were plotting against Jesus, Cuando los fariseos tenían un complot para destruir a Jesús, God sent Nicodemus on the Dios inside. mandó a Nicodemo que He was- hablara por él, ¿se He was acuerdan? one of them. Él, Nicodemo, era un fariseo, hermano. And the one that was one of them on the inside Pero aquel hombre Nicodemo, que era uno de ellos dentro de los was fariseos, on Jesus' side. se puso del lado de Jesucristo y lo acabamos de Oh, ver. when King Saul was trying to kill David, Cuando el rey cuando el rey Saúl estaba persiguiendo y tratando de matar al rey David, God sent Jonathan on the inside. Jesús mandó, Dios Todopoderoso, mandó a Jonathan adentro, Who was on en el his interior, side? a Jonathan, quien estaba en el interior de ese complot. When Jews tried to kill Paul, Cuando los judíos trataron de matar a Pablo, Paul got his nephew on the inside who was on Paul's side. y Pablo tenía a su sobrino que estaba ahí dentro de este complot de gente que lo quería atacar, estaba allá adentro y él lo defendió para que no le hicieran nada. Oh, this is in Bible. Ya Take ves, notes. escuchen nada más, dice el pastor, más ejemplos bíblicos de que Dios tiene a alguien adentro para defendernos. The Sanhedrin wanted to execute the apostles. Y cuando los del Sanedril querían ejecutar a los apóstoles, God sent Gamaliel on the inside who was on theirs. Dios mandó también a Gamaliel, I don't know the name en español, ¿cómo se dice? Gamaliel. You don't have to have any worries about the enemy. No tiene entonces usted que tener ningún miedo acerca de los enemigos que usted tiene, Because God's on your side. porque Dios está del lado suyo, And He's got people on the inside. porque Dios tiene gente trabajando a favor de usted, ahí mismo donde lo están atacando, hermanos. Who's on your side? Y esa persona Oh, va a what a- hablar por usted, lo va a defender usted, porque Dios la está usando para la gloria de Él. Somebody in the room Alguien aquí en el cuarto, en la iglesia, en el templo, who said, que dijo, that ain't true for you. que eso no es verdad por usted. Somebody on that job interview knew you and spoke your name. Porque es cierto, porque a veces, ¿verdad? En las entrevistas de trabajo o en algo, no se oye muy bien, pero alguien que lo conoce usted va a hablar bien de usted. Some people who knew you Algunas personas que lo conocen a heard usted them talking about you y escuchan que están hablando mal de usted, and then spoke highly of you. y esas personas dicen, no, esa persona no es así. God has somebody always in the inside. Esa persona no es así, yo la conozco y puedo atestiguar que no es así. Y dice el pastor, porque Dios siempre tiene a alguien allá adentro, hermanos, para que esté a favor de usted. We just Porque thank- Dios no nos deja nunca solos. Oh, we thank God for the people that God gave you. Thank God. Damos gracias a Dios entonces por las personas que siempre, ¿verdad?, nos están bendiciendo y ayudando en nuestro caminar cristiano, And then defended you. y que también lo defienden a usted. Damos That's what the gracias church a is Dios about. por esos también, porque no tienen Oh, temor de learn that decir in la verdad. 2024. Learn that in 2024. El aprender eso, dice el pastor, quiere que todos nosotros tengamos eso en mente para este año que empieza del 2024. Acuérdese, cuando el enemigo de afuera lo está atacando, Dios siempre tiene a alguien en el interior que está del lado de usted. Oh, Amén. yes.